Dios le bendiga, hermanos y amigos. Gloria sea a Cristo. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, y de toda mi familia. Gloria sea a Jesús. Hoy estuvimos gozándonos en nuestra iglesia. Gloria sea a Jesús. Nuestro pastor estuvo disertando una palabra poderosa. Gloria sea a Jesús. Dios bendiga al pastor Pires Reyes, a su esposa, a la hermana Licey, a toda su familia. Gloria sea a Jesús y a nuestro templo Benecer de la Asamblea de Dios. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todo y cada uno de nosotros. Y el tema del mensaje de hoy es siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Usted y yo somos siervos de la justicia. Como usted sabe, estoy haciendo live, pero me estoy grabando para mi canal de YouTube. Gloria sea a Jesús. Cualquiera de los hermanos que quiera cualquiera de los videos que quizá usted no lo encuentre, puede ir a mi canal de YouTube. Así dice la Biblia 50. O puede buscar hermano Miguel Ramírez. Gloria sea a Jesús. Hermano Miguel Ramírez en YouTube. Y ahí me encuentra, gloria sea Jesús, y encuentra nuestro canal, que la página es Así dice la Biblia 50@gmail.com. Gloria sea Jesús, y ahí estamos a sus órdenes para cuando usted pueda ver todos los otros mensajes. Gloria sea Jesús. Y de inmediato vamos a entrar en la palabra del Señor, gloria sea Cristo, en el mensaje que nos concierne a nosotros. Y yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 del verso del 15 al 23. Vamos a estar disertando la palabra ahí del verso 15 al 23 de Romanos capítulo 6. Dios bendiga a todos mis familiares, a mi primo. Dios bendiga a mi prima Judy, que hoy cumpleaños, gloria sea a Jesús. Y que el Señor siga bendiciendo a toda su familia y todo eso, gloria sea a Jesús. Y vamos a estar disertando la palabra ahí, gloria sea a Jesús. Cuando lo tenga, dígame un amén que vuele el techo. Solamente vamos a leer los primeros dos versículos, el 15 y el 16, gloria sea a Jesús. Vamos a leer a la letra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gloria sea a Jesús. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, me dispongo a predicar tu palabra. Te pido que sea tu lindo Espíritu Santo, dándome la capacidad y el entendimiento necesario para que puedas tú transmitir tu palabra a mis hermanos. Yo te pido que sea tú bendiciendo a cada uno a través de esta palabra. Señor amado, bendice mi vida primeramente. Tú sabes que yo tengo necesidad de ti, de tu palabra, Señor amado, y a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Como le dije, el tema es siervo de la justicia. Y leamos nuevamente los dos textos que leímos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gloria sea a Jesús. Siervos de la justicia. De manera introductoria, Romanos es la epístola de Pablo más extensa, teológica e influyente. Pablo escribió Romanos en conexión con su misión apostólica al mundo gentil. En su conexión a su misión apostólica al mundo gentil fue que él escribió esta. Contrario a lo que se sostiene ciertas tradiciones eclesiásticas, la iglesia de Roma no fue fundada por Pedro ni por ningún apóstol. Repito nuevamente por si alguien no me oyó. Contrario a lo que se sostiene ciertas tradiciones eclesiásticas, la iglesia de Roma no fue fundada por Pedro ni por ningún otro apóstol. Su propósito era doble cuando él escribió esta epístola. Primero, como parecía que los romanos habían recibido rumores tergiversados acerca del mensaje y la teología de Pablo, consideró necesario poner por escrito el evangelio que había predicado por 25 años. Cuando Pablo escribió esto, ya él había predicado el evangelio por 25 años. No fue de un día a otro. Amén. Segundo,
procuró corregir ciertos problemas en la iglesia que ocurría a causa de actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles y de estos hacia aquellos. Él le escribió para dejarles saber que los judíos no eran lo exclusivo de Dios. Amén. Ni tampoco el gentil. Entonces, el que yo sea cristiano, evangélico, yo no soy exclusivo de Dios. Amén. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios para entonces Dios guardarme a mí. Amén. Entonces comenzamos con el primer texto que el apóstol Pablo dijo, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dijo el apóstol. El apóstol responde que cada creyente debe reafirmar y renovar constantemente su decisión de resistir al pecado y seguir a Cristo. De resistir al pecado y de seguir a Cristo. Quiere decir que los creyentes pueden volverse y dejarse dominar por el pecado como esclavos de él, con la muerte como resultado, o pueden ser liberados del pecado y ser esclavos de la justicia como resultado de estar libres en Dios. El apóstol lo presentó bien fácil, que el creyente tiene la decisión para tomar, la decisión que el creyente quiera tomar, o sigue la justicia o sigue la corriente del mundo. Dios no obliga a nadie. Amén. Es lo primero. Verso número 16, Romanos 6:16 dice la Biblia, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjese cómo el apóstol va comenzando con el asunto, explicando. Primero comienza diciendo que pues pecaremos. Dice no, en ninguna manera. Entonces viene ya entrando, profundizando un poco más en el asunto para que entendamos cómo son las verdades que la Biblia habla. Porque la Biblia es la única verdad absoluta que existe debajo del cielo. La verdad no es relativa. Hay una sola verdad y se llama la palabra de Dios. Amén. Porque Dios es verdad. Amén. Gloria sea a Cristo. Entonces el apóstol aquí dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Eso también lo dijo Cristo Jesús cuando se enfrentó allí a los fariseos y a los religiosos de aquel tiempo. Y le dijo que ellos eran esclavos del pecado. Amén, literalmente en su cara. Pablo amonesta solemnemente a los creyentes que creen que pueden pecar con seguridad por estar bajo la gracia. Una persona que deliberadamente peca, no quiere decir una persona que comete un error sin tener conciencia de lo que hace, sino una persona que deliberadamente hace cálculos para hacer algo malo. Gloria sea a Jesús. Si el creyente se entrega al pecado, se convertirá sin duda alguna en esclavo del pecado, lo cual da por resultado la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que el pecado necesita de dónde cobrarse para tener una paga. En inglés dice the wages of sin, que es lo mismo, una paga. Gloria sea a Jesús. Muerte aquí significa que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, que es lo opuesto a la vida eterna. Gloria sea a Jesús. Aquí ya el apóstol está profundizando con los hermanos, explicándoles más profundamente para que puedan entender qué es lo que está ocurriendo en el asunto. Gloria sea a Jesús. Romanos 6:17 dice la Biblia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados. Aquí ya Pablo empieza a, como se dice en inglés, a dar un praise a los hermanos de Roma, porque a pesar de que entraron y comenzaron como gente, porque acuérdense que eran gente que estaban acostumbrados a ver el pecado y para ellos era normal. No eran gente que conocían la justicia de Dios, no eran gente que conocían el evangelio, no eran gente que estaban acostumbrados a ver el pecado y para ellos era normal. Entonces el apóstol tenía que corregir ciertas cosas que no eran normales. Gloria sea a Jesús, a la luz de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros vemos cosas en la corriente del mundo y creemos que son cosas normales. Y cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos muestra que eso no es normal, que eso no es lo correcto. Entonces usted y yo, ahí tenemos que tomar una decisión. O sigo la corriente del mundo o acepto la palabra de Dios y sigo lo que dice la palabra de Dios. Si usted es hijo de Dios y usted ha aceptado a Cristo, usted tiene que aceptar no solamente a Cristo y a toda esta palabra que está escrita, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, oigan, le está hablando, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. En la iglesia primitiva, los recién convertidos se comprometían a observar ciertas normas definidas de doctrina. Hay mucha gente que son escépticos a la palabra doctrina. La palabra doctrina no es mala. Lo que depende es qué tipo de doctrina la persona imponga o enseñe. Si la persona impone o enseña la doctrina bíblica o lo que la persona cree en su opinión, gloria sea a Jesús, entonces usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que seguir la doctrina bíblica, lo que dice la Biblia, no lo que Juan de los Palotes se invente, ni lo que un fulano diga, gloria sea a Jesús. Todo mientras esté basado en la palabra de Dios, usted y yo lo seguimos. Amén. En la iglesia primitiva ocurría esto. Primero, en la iglesia primitiva los recién convertidos se comprometían a observar ciertas normas definidas de doctrina y de conducta basadas en los principios apostólicos y en la consagración del creyente y su relación con Cristo. Usted tiene una relación con Cristo, usted tiene que seguir lo que dice la Biblia. Primero, esas normas seguramente eran un resumen de doctrina cristiana y ética a la cual el convertido se suscribía cuando aceptaba a Cristo como su nuevo amo. El nuevo convertido salía de un amo autoritario, un amo malo que era el pecado, y se convertía a un amo bueno que es Cristo Jesús, y tenía que seguir las normas de regla que Cristo Jesús le enseñaba. Amén. A través de la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice la Biblia, en el libro de los Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, para que entendamos el punto de lo que el apóstol está hablando aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la Biblia en Hechos 2:42 que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la palabra doctrina no es mala. Lo que ocurre es la doctrina que se está enseñando. Si es la doctrina bíblica o lo que se inventó una persona. Entonces eso fue después de la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó en el comienzo de los primeros versos de ese capítulo, gloria sea a Jesús, y se formó la iglesia, se convirtieron 3,000, había que empezar a enseñar a esos 3,000 en el camino de Dios, y para eso es que están las iglesias y los pastores, para enseñar en el camino de Dios, gloria sea a Jesús, y enseñar lo que dice la palabra de Dios, para que el nuevo convertido sepa que cambió de dueño, que cambió de amo, que cambió de las tinieblas a la luz.
porque ya tiene una luz que le alumbra, que es la Biblia, que cambió de un amo tirano, que es el pecado, destructor y malicioso y destructivo, a un amo bueno, que es Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, que es Jehová Dios de los ejércitos, gloria sea Jesús. Entonces, vemos como en el libro de los Hechos 2:42, los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles antes de entrar al capítulo número 3 y todo eso, gloria sea Jesús. Segundo, en lo que el apóstol estaba hablando del verso 17 de Romanos 6. Segundo, la suposición de que el cristiano no tiene patrones de doctrina que regulan la enseñanza y la práctica, o que es legalismo tener reglas de conducta, es ajena al concepto de Pablo de la fe cristiana. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. La suposición de que el cristiano no tiene patrones de doctrina que regulan la enseñanza y la práctica, o que es legalismo tener reglas de conducta, es ajeno al concepto de Pablo de la fe cristiana. El cristianismo exige obediencia del corazón a las normas piadosas. Tiene que reflejarse la forma piadosa. ¿Cuál forma piadosa? El Espíritu Santo de Dios. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios entró dentro de usted y moró dentro de usted. Y tiene que demostrar una actitud de amor, porque el amor fue derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Gloria sea Jesús. Seguimos en la disertación de la palabra. Romanos 6:18. Sigue el apóstol aquí hablando este asunto entre estos paralelismos, mostrándole a los hermanos para que entiendan por qué era que tenían que tener la voluntad de apartarse del pecado. Gloria sea Jesús. Entonces dice el verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, que es el centro del tema de este mensaje. Le dije al principio que el tema del mensaje es siervos de la justicia, gloria sea Jesús. Y aquí es donde el apóstol llega al punto que dice, y libertados del pecado, Dios nos libertó del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Dios nos libertó del pecado y nos hizo a nosotros, a través de su justicia, siervos de la justicia. Entonces, usted y yo tenemos que reflejar la justicia que Dios muestra a través de cada una de nuestras acciones. Gloria sea Jesús. Apartados de la servidumbre del pecado, olvidaos por completo del pecado y dirigid vuestro corazón hacia la justicia, el servicio y obediencia a que habéis sido llamados. Usted y yo debemos de apartarnos de la servidumbre del pecado en que vivíamos y comenzar a hacer la justicia y el servicio y obediencia a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ser siervos de la justicia. Usted y yo debemos de amar la justicia, gloria sea Jesús. No la justicia autoritaria, sino la justicia voluntaria que sale de un corazón voluntario, gloria sea Jesús. Y sigue el apóstol hablando en el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol ya entra en una parte más profunda y ya está hablando de miembros, de la parte del cuerpo, que así como nuestros miembros sirvieron para la debilidad del pecado, que así debemos de servir para la justicia. Gloria sea Jesús. El apóstol menciona la palabra santificación. Pablo incluye la santificación en su concepto de la justicia según Dios. La palabra santo o santificado, la palabra santo lo que quiere decir es apartado. Dios nos apartó a usted y a mí
del pecado y del mundo para que le sirvamos a Él en justicia y en verdad. Gloria sea a Jesús. Entonces, el apóstol le está hablando a una gente que estaban acostumbrados a ver el pecado por toda parte y en todo, gloria sea a Jesús, y ya estaban acostumbrados y creían que eso era algo normal, y sabrá Dios si lo estaban haciendo sin una intención maligna, gloria sea a Jesús, pero el apóstol tenía que corregir esa situación para que entendieran que eso estaba mal, gloria sea a Jesús, como cualquier persona que llega nuevo al evangelio, que no sabe que hay ciertas cosas que la Biblia lo expresa que son malas, gloria sea a Jesús, y entonces Dios lo ayuda a corregirla, porque cuando Dios te muestra que algo está malo, que tú estás haciendo algo malo, ya de ahí en adelante Dios empieza a contarte, porque Dios no te cuenta los pecados de ignorancia. El que tú peques de ignorancia, de algo que tú no sabes, Dios no te lo cuenta. Amén. Eso es así porque Dios es un juez justo y nunca va a condenar a un inocente. Gloria sea a Jesús. Entonces así mismo somos usted y yo como hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, tanto la justificación como la santificación, expresa el apóstol, es un proceso de consagración a lo largo de la vida, no un acto instantáneo. Amén. Vuelvo y repito. Tanto la justificación como la santificación es un proceso de consagración a lo largo de la vida, no un acto instantáneo. Es un proceso a lo largo de la vida. Usted va caminando y va corrigiendo, va caminando y va corrigiendo, porque Dios lo ayuda, el Espíritu Santo de Dios lo ayuda. Gloria sea a Jesús. Romanos 6, 20 y 22 dice la Biblia, 20 y 21, gloria sea a Jesús. Dice la Biblia, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando usted y yo cometíamos pecados que estábamos en el mundo, éramos libres de la justicia porque no conocíamos la justicia de Dios. Amén. Éramos esclavos del pecado y éramos libres de la justicia. No teníamos nada que ver con Dios. Porque, y Dios no quiere decir que Dios no nos viera y que Dios no nos contara a nosotros, pero Dios sabía que éramos esclavos en una situación en la que no teníamos control, gloria sea a Jesús. Y Él estaba buscando la manera de cómo llegar a nosotros. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Oiga la pregunta que lanza el apóstol. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, dice el apóstol. Eso está en Romanos 6:21. Porque el fin de ellas es muerte. Por esta palabra, el apóstol da a entender que estamos rodeados de un amor ciego hacia nosotros mismos. Estamos rodeados de un amor ciego hacia nosotros mismos, envueltos en las tinieblas de los pecados y no apercibiendo nunca la inmundicia tan grande que está en nosotros. No apercibimos la inmundicia tan grande que está en nosotros. El apóstol en una ocasión dijo, porque lo que yo quiero hacer no es lo que hago, sino lo que no quiero hacer es lo que hago, porque tengo una lucha en mis miembros, que la justicia o los retos que quiero hacer no es lo que hago, gloria sea a Jesús, porque es una lucha entre la carne y el espíritu, gloria sea a Jesús. La carne quiere hacer lo que le gusta a la carne, pero el espíritu quiere hacer lo correcto, gloria sea a Jesús. Pero tenemos que dejarle el control a Dios. Dios es quien te va a ayudar. Tú por tu propia fuerza no vas a poder hacerlo, tienes que aceptar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús va a cambiar esos deseos, porque el Espíritu de Dios va a venir y entrar dentro de ti y te dará la fuerza necesaria. A su nombre sea la gloria, gloria sea a Jesús. Solamente la luz del Señor puede abrir nuestros ojos. Estábamos ciegos. Yo mismo estaba ciego al pecado, y cuando acepté a Cristo,
que se me abrieron los ojos, se me cayeron como dos escamas, gloria sea a Jesús, como le pasó al apóstol Pablo, y empecé a ver y pensé, pero ¿por qué no llegué antes? ¿Por qué no veía esta cosa que ahora veo? Gloria sea a Jesús, porque estaba ciego. Solamente la luz del Señor puede abrir nuestros ojos para hacernos ver el pecado escondido en nuestra carne. El pecado se esconde en nuestra carne. Gloria sea a Jesús. Y solamente la luz del Señor Jesús, que es la palabra de Dios, es la única que revela lo que está ocurriendo. Gloria sea a Jesús. Y dice la Biblia en Romanos 7, 24 y 25. Oiga lo que dijo el apóstol, después más adelante hablándole a los mismos romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga la pregunta que hizo el apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? En el verso 25 él lo contestó y dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sama, mi alma te alaba. Yo le doy gracias a Dios por Jesús, porque si Jesús no hubiera llegado, ninguno de nosotros hubiéramos tenido oportunidad. Ninguno. Gloria sea a Cristo. Usted sabía que Cristo Jesús fue el último esfuerzo de Dios para los judíos. Ya Dios no sabía qué hacer con los judíos y mandó a su Hijo como su último esfuerzo. Gloria sea a Jesús. Pero Jesús fue el comienzo para usted y para mí. Jesús fue el comienzo de Dios para usted y para mí. Porque si Jesús no viene a este mundo, usted y yo no hubiéramos podido ser salvos porque no teníamos oportunidad. Amén. Entonces, yo digo como dijo el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria. Ya estamos terminando, hermano. Gloria sea a Cristo Jesús. Romanos 6, 22 y 23 dice la Biblia, los últimos versos de ese capítulo terminando, gloria sea a Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Oiga lo primero que dice el apóstol. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Porque Cristo Jesús nos libertó del pecado. Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Paga del pecado. La palabra griega opsonía, traducida aquí por paga, tiene varios significados y se toma alguna vez por la porción o los víveres que se pagaba a los soldados diariamente y mensualmente, y que no era muy abundante. El apóstol dice paga del pecado. La palabra paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice el verso 23. Paga del pecado, la palabra griega opsonía, traducida aquí por paga, tiene varios significados y se toma alguna vez por la porción o los víveres que se pagaba a los soldados diariamente y mensualmente, y que no era muy abundante. Quiere decir que lo que el pecado paga, gloria sea a Jesús, no es muy abundante, aunque usted y yo lo veamos de que abundante. Gloria sea a Jesús, es una miseria lo que paga, gloria sea a Jesús. Por eso algunos piensan que al comparar Pablo la muerte a tal cosa, lo hace despreciativamente, dando a entender cuán pobre y desgraciado es el salario que reciben los pecadores, y es también como el pez que va detrás de una carnada pequeña a costa de su vida y se traga el anzuelo. Sama, mi alma te alaba. Es también como el pez que va detrás de una carnada pequeña. Una miseria es lo que da el pecado para que tú pierdas la vida.
Y Dios quiere darte algo más grande que eso, gloria sea Jesús, a costa de su vida, y se traga el anzuelo. Por eso el apóstol dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Entonces, la palabra que él utilizó aquí en el original griego es la palabra oxonía, que era como los víveres que se le daba diariamente o semanalmente o mensualmente a los soldados romanos cuando no había oro ni cosas para poder pagarle, y era una miseria lo que le pagaba. Sama, mi alma te alaba. Entonces él está comparando eso mismo, porque la paga del pecado es muerte, queriendo dar a entender que el pecado paga una miseria para que usted y yo no perdamos. Gloria sea a Jesús. Y entonces hace el equivalente en lo siguiente y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios, del griego carisma, que significa don, favor o gracia, se cristaliza en algo concreto, subraya el carácter gratuito y merecido de la vida eterna. El carácter gratuito y merecido de la vida eterna. La vida eterna es gratis. Dios te la dio gratis. Usted no tiene que hacer nada. No tiene que caminar de rodillas. No tiene que hincarse. No tiene que latigarse. No tiene que hacer absolutamente nada, porque no hay precio humano que pueda comprar la vida eterna. La vida eterna costó la sangre de Cristo Jesús. Y no hay precio humano que pague eso. Gloria sea a eso. Entonces, Dios sabía que usted y yo no teníamos cómo pagar, y Él nos regaló la vida eterna. Sama, mi alma te alaba. Pero aquí se le traduce como el equivalente al término dorón. La palabra dorón en el griego significa regalo, como en Efesios 2, 8 y 9. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Sama, mi alma te alaba. No hay hombre que pueda llegar delante de Dios al cielo, y si Pedro estará en la puerta, no hay hombre, Sama, mi alma te alaba, que pueda llegar y decirle a Dios, llegué aquí por mi propia fuerza, llegué aquí porque encontré el camino. Pedrito le va a decir, devuélvase por donde vino. Gloria sea a Jesús. Pero si Pedrito está en la puerta, cuando usted y yo lleguemos y le digamos, Pedrito, llegué aquí porque el Padre tuvo misericordia de mí y mandó a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de la vida mía. Sana. Y el Espíritu Santo me ayudó a caminar todo este camino. Y porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayudaron, estoy delante de ti, Pedrito. Y Pedrito me dirá, ven, entra. Gloria sea Jesús. Pero el que me va a presentar delante del Padre se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Sama, llamará desde el cielo. Y cuando yo oiga eso, este que está aquí, el que está dentro, no resistirá el poder de Dios y será levantado a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios me levantará y me llevará delante de Cristo Jesús, y Jesús me esperará en el aire para presentarme delante de su Padre. Y a ti también, si tú perseveras y llegas hasta el fin. Él dijo en Mateo 24, versos 12 y 13, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el verso 13, pero el que persevere hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, ese será salvo. Amén.
La sangre de Cristo Jesús. Entonces, aquí te lo dejo y recuérdate, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Somos siervos de la justicia. Permitámosle al Espíritu Santo de Dios que sea el que haga que la justicia, no mía, sino la justicia de Él, la justicia de Cristo Jesús, resplandezca a través de nuestras vidas. Siervo de la justicia. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. La he predicado como la pusiste en mi corazón y en mi alma. Yo te pido que seas tú bendiciendo y fortaleciendo a cada uno de mis hermanos a través de esta palabra. Bendícelo grandemente, dale poder de Dios, dale poder de tu Espíritu Santo para que podamos todos vencer el pecado a través del poder, de la gracia de tu Santo Espíritu y de tu palabra. Yo te pido que en esta hora, si hay alguno que se siente debilitado, sea tú inyectando cristomicina pura hasta los tuétanos de los huesos, así como llega tu palabra y penetra hasta los tuétanos de los huesos y discierne toda intención del corazón y del alma y echa afuera todo lo que no te agrada. Limpia por el poder de tu palabra para la gloria de tu nombre. Te lo pido. Amén y amén. Si hay alguien que no conoce a Cristo Jesús, y quieres aceptarlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de toda mi maldad y de todo mi pecado. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que dice tu palabra que por gracia soy salvo, porque no es don mío, sino que es don de Dios, que tú enviaste a tu Hijo para hacer propiciación por mis pecados y que tú hiciste que tu Hijo pagara el precio que yo tenía que pagar. Te pido que la sangre de Jesús me limpie de toda maldad y de todo pecado. Siéntate en el trono de mi corazón y en mi alma y sé Señor y Rey de mi corazón y mi vida. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú has hecho esta oración corta pero efectiva, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor amado. Bendícelos a todos. Si hay alguno enfermo, Señor amado, yo te pido que por el poder de esa palabra sea tú sanándolo en esta hora. No me importa el nombre de la enfermedad, no me importa cuál enfermedad sea, porque yo sé que tú compraste sanidad para nuestro cuerpo en la cruz del Calvario. Sea dolor de migraña, sea dolor de espalda, sea dolor en la coyuntura, en las rodillas, en las piernas, en la columna, donde sea, Señor amado, en el cuello, en la cabeza, en los hombros, por el poder de tu palabra, yo reprendo todo virus de enfermedad y de gripe, COVID-19, sea la influenza, sea el virus que sea, yo lo reprendo por el poder de tu palabra. Leucemia, Señor amado, cáncer, el que sea, dice tu palabra, que tú compraste sanidad para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús yo lo creo, por el poder de tu palabra lo digo y lo declaro. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde hacia adelante con Cristo Jesús, que somos siervos de la justicia. Usted y yo, los hijos de Dios, somos siervos de la justicia porque nuestro Padre es justo y dice su palabra que su trono, trono de justicia es. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Amén.